Hola, hoy vamos a hacer el niño de comunión, ¿vale? Y voy a empezar por la parte de los pies, bueno, de las piernas, bueno, de los zapatos mejor dicho. Y los zapatos se los voy a hacer en color blanco. Y el traje se lo voy a hacer en este color como grisecillo, que no llega a ser gris, no sé si se ve, marroncillo, claro, no lo sé. Pues lo voy a hacer en este color, el traje. Y bueno, para empezar voy a hacer 7 cadenas, ¿vale? 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Esta va a ser la vuelta número 1. Ahora en la vuelta número 2 voy a hacer en la segunda cadena, 1, 2, voy a hacer un aumento. 1 y 2. Y ahora voy a hacer la siguiente cadena un punto bajo, en la siguiente otro punto bajo, ya llevo 2, en la siguiente otro punto bajo, ya llevo 3, en la siguiente otro punto bajo, ya llevo 4, en la siguiente un punto bajo, en el mismo punto voy a hacer otro punto bajo y en el mismo punto voy a hacer otro punto bajo. En total van a ser 3 puntos bajos en el mismo punto. Y ahora le doy la vuelta por este lado para tejer y voy a hacer 4 puntos bajos. O sea, en cada punto un punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Y ahora en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Y ya hemos acabado la vuelta número 2. 1 y 2. En el mismo punto aumento. Ya hemos acabado la vuelta número 2. En la vuelta número 3, en el primer punto voy a hacer un aumento. Yo ya tengo el primer punto marcado. Ahora aumento. O sea, otro punto en el mismo punto. Ya tengo el aumento. Y ahora voy a hacer 5 puntos bajos seguidos. 1, en el siguiente otro, 2, en el siguiente otro, 3, en el siguiente otro, 4 y en el siguiente otro, 5. Y ahora en el siguiente voy a hacer un aumento. 2 puntos en el mismo, 1 y 2. Ahora en el siguiente un punto, en el siguiente un aumento, 1 y 2. De nuevo voy a hacer 5 puntos, 1, 2, 3, siguiente 4 y siguiente 5. Y ahora en el siguiente otro aumento, 1 y 2. Y ya he acabado la vuelta número 3. Ahora la vuelta número 4 va a ser en el primer punto un aumento. Yo ya lo tengo marcado el primer punto y en el mismo punto voy a hacer otro aumento. Ahora voy a hacer 8 puntos. 1, en el siguiente otro, 2, en el siguiente otro, 3, siguiente otro, 4, siguiente otro, 5, siguiente otro, 6, siguiente otro, 7 y siguiente otro, 8. Y en el siguiente voy a hacer en el mismo punto 3 puntos. 1, 2 y 3. Y ahora de nuevo por aquí 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora en el último punto un aumento. 1 y 2. Y ya hemos acabado la vuelta número 4. En la vuelta número 5 va a ser un punto en cada punto. Si hemos hecho bien las vueltas nos tienen que salir 23 puntos. Vale, marco mi primer punto y voy a hacer punto en cada punto, con un total de 23 puntos. En la vuelta número 6 va a ser 6 puntos, yo ya tengo el primero marcado. 2,
3, 4, 5 y 6. Y ahora va a ser 5 disminuciones. 1, 2, a ver, 2, 3, 4 y la última 5. Y van a ser ahora 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver, 6 y 7. Ya hemos acabado la vuelta número 6. En la vuelta número 7 va a ser puntos sobre cada punto. En la vuelta 7 un punto sobre cada punto. En la vuelta 8 va a ser 4 puntos. Yo ya tengo el primero marcado. 2, 3 y 4. Y ahora 5 disminuciones. 1, seguidas, ¿vale? Las 5 disminuciones seguidas. 1, 2, a ver, 3, 4, a ver si puedo, 4 y 5. Vale, y ahora van a ser 4 puntos que nos sobran. En el último punto vamos a hacer un cambio de color. Al color que vamos a hacer el traje, yo en mi caso voy a hacer con este, que ya lo he enseñado, pues hago mi cambio de color en el último punto, ¿vale? Vale, ya he hecho los 4 puntos y el cambio de color, ¿vale? Ya lo tengo enganchado. En la vuelta número 9 va a ser 11 puntos y una disminución. A ver, voy a meter por aquí los hilos. Ahora pues ya el zapato ir rellenándolo para que después no nos cueste trabajo, ¿vale? Vale, en esta vuelta, la vuelta número 9 va a ser 11 puntos y una disminución. 2, 3, 4, 5, así hasta 11. En la vuelta número 10 va a ser 2 puntos y un aumento, pero cogiendo las hebritas de atrás, ¿vale? Las hebritas de atrás. A ver, tenemos una y 2, la de atrás. Cogemos la de atrás. 2 puntos y un aumento. Yo ya tengo los 2 puntos y ahora me tocaría mi aumento. 1 y 2. Y de nuevo. 2 puntos, 1, 2 y mi aumento. Y así en toda la vuelta. 2 puntos y aumento, 2 puntos y aumento. Ahora de la vuelta número 11, que es esta, a la vuelta número 16 vamos a hacer puntos sobre cada punto, ya cogiendo todo el punto. De la vuelta 11, que es esta, a la vuelta número 16, puntos sobre cada punto. En la vuelta 17 van a ser 4 puntos y un aumento. Yo ya tengo el primero. 2, 3 y 4. Y ahora vendría mi aumento. Y así en toda la vuelta. 4 puntos y aumento. 4 puntos y aumento. 2, 3, 4 y ahora el aumento. De la vuelta número 18, que es esta, a la vuelta número 23 voy a hacer puntos sobre cada punto. De la 18, que es esta, a la 23, puntos sobre cada punto. En la vuelta 24 va a ser 3 puntos y una disminución. Yo ya tengo el primero marcado. Ahora 2, 3 y ahora la disminución. Ahí, a ver que lo coja bien.
disminución. Y así en toda la vuelta. 3 puntos y una disminución. 2, 3 y disminución. Ahora de la vuelta 25, que es esta, a la vuelta 30 vamos a hacer puntos sobre cada punto. De la vuelta 25, que es esta, a la vuelta 30, puntos sobre cada punto. Vale, pues ya he llegado a la vuelta número 30, he cortado el hilo, he rellenado ahí y ahora en las hebritas estas que quedan por aquí, que han quedado, voy a hacer como un faldoncillo, ¿vale? O sea, que no sé cómo explicar. A ver, voy a enganchar el hilo aquí y voy a hacer puntos sobre cada punto. Voy a hacer 2 vueltas de puntos sobre cada punto. Esta la 1, a ver, esta la vuelta número 1 y voy a hacer otra de puntos sobre cada punto, ¿vale? Punto sobre cada punto. Bueno, pues cuando tengan las 2 vueltas hechas vuelvo. Vale, pues ya le he hecho el faldoncillo este, ¿veis? Y ahora pues voy a guardar con la aguja, voy a guardar el hilo, que se lo he dejado un poquito largo para guardar. Vale, pues ya he guardado el hilo y eso. Y tenemos que hacer otra pierna igual. A la otra no le vamos a cortar el hilo, ¿no? Para juntarla. Yo tengo aquí la otra. Yo sí lo he cortado. Le he cortado el hilo. Para ahora volver a empezar, o sea, poner la hebra. Si no queremos cortarlo, pues no lo cortamos, ¿vale? Como queramos, como más fácil nos sea y ya está. Y lo mismo de siempre. Yo intento ponerlas así y ya de aquí pues lo hago. Vale, he enganchado el hilo y he hecho 3 cadenas, ¿vale? 3 cadenas. Y ahora lo voy a enganchar con este. Y voy con un punto bajo. Y marco el primer punto. Y ahora voy a hacer puntos sobre cada punto, ¿vale? Puntos sobre cada punto. Esta va a ser la vuelta 31. Vale, he acabado la vuelta 31. Ahora de la vuelta 32, que es esta, a la vuelta 37, voy a hacer puntos sobre cada punto. De la vuelta 32, que es esta, a la vuelta 37, puntos sobre cada punto. En la vuelta 38 va a ser cogiendo la hebra de atrás. Punto por punto, cogiendo la hebra de atrás. En la vuelta 39 va a ser punto por punto cogiendo todo el punto, ¿vale? Punto por punto cogiendo todo el punto en esta vuelta. En la vuelta 40 va a ser 6 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y disminución. Y así va a ser en toda la vuelta. 6 puntos y disminución, 6 puntos y disminución. En la vuelta 41 va a ser 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora la disminución. Y así en toda la vuelta, 5 puntos y disminución, 5 puntos y disminución. En la vuelta 42 va a ser puntos sobre cada punto. Un punto en cada punto en esta vuelta. En la vuelta 43 también va a ser puntos sobre cada punto. En esta vuelta 43 también puntos sobre cada punto, ¿vale?
En la vuelta 44 va a ser 4 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y disminución, cogiendo la hebrita de adelante. Y así en toda la vuelta, 4 puntos y disminución, 4 puntos y disminución. En la vuelta 45 va a ser 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y disminución. Y así en toda la vuelta, 3 puntos y disminución, 3 puntos y disminución. Ahora de la vuelta 46, que es esta, a la vuelta 49 vamos a hacer puntos sobre cada punto. De la 46 a la 49, punto sobre cada punto. En la vuelta 50 va a ser 2 puntos y una disminución. Yo ya tengo el primero, 2 y mi disminución. Y así en toda la vuelta, 2 puntos y disminución, 2 puntos y disminución. 2 y ahora me tocaría la disminución. En la vuelta 51 vamos a hacer punto por punto, pero cogiendo la hebra de atrás, ¿vale? La de adelante no, la de atrás. Punto por punto, cogiendo la hebra de atrás. Ay, que cojo el otro. Así, ¿vale? Bueno, y se me olvidaba. En el último punto hacemos un cambio de color a color carne. Como vamos a tejer la cabeza, ¿vale? En el color que vayamos a tejer la cabeza, en el último punto hacemos el cambio de color. Yo lo voy a hacer en este color, ¿vale? Vale, ya tengo mi cambio de color hecho. Y aquí yo quiero dejar 11 puntos, ¿vale? Vale, yo ya tengo el primer punto. Ahora voy a hacer una disminución. Ya tengo 2 puntos. Ahora un punto. 3. Aquí una dismi. 4. Aquí un punto. 5. Aquí una dismi. 6. Aquí un punto. 7. Aquí una dismi. 8. Y ahora un punto. 9. Otro punto. 10. Y otro punto. 11. Y esta vuelta la tejo así, ¿vale? Ahora en la vuelta 53 y la vuelta 54 voy a hacer un punto sobre cada punto. En la vuelta 53, que es esta, y en la vuelta 54, puntos sobre cada punto. Vale, ahora voy a hacerle el cuello aquí a nuestro muñeco, ¿vale? A ver, poniéndolo así de frente, ¿no? Bueno, pues voy a dejar de aquí de frente 3, 1, 2 y 3. 3 puntos. Y ahora voy a contar por aquí atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 8. Voy a enganchar en el de 8. ¿Vale? Sin contar los 3 puntos de delante. Que nos quedan adelante. Engancho el hilo. Y ahora me voy al siguiente y hago un punto bajo. 1, 2, a ver, 3, 4, así hasta 7 puntos. Vale, he hecho ya los 7 puntos. Me quedan los 3 puntos de aquí del frente. A ver si se ve bien. 1, 2 y 3. ¿Vale? Ahora me voy al siguiente y voy a hacer un punto alto. Saco y saco. Voy a hacer 2 cadenas. 1 y 2. Ahora me voy aquí abajo en el del punto alto y voy a hacer aquí un punto deslizado. Cojo estas 2 hebritas de aquí y hago un punto deslizado. Y vuelvo a hacer en el mismo punto un punto alto. A ver, un punto alto. Vale, ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado.
Y ahora en el siguiente punto vuelvo a hacer un punto alto, vale, 2 cadenas, 1 y 2, me vengo aquí abajo y aquí cojo las 2 hilos de ahí y hago un punto deslizado, y de nuevo en el mismo punto hago un punto alto, y espero haberme entendido y ya está, ¿vale? Ya he acabado. A ver el cuello, así quedaría. Bueno, yo lo he hecho así y ya está. Y ahora por toda la vuelta me voy con puntos bajos hasta llegar donde enganché el hilo, ¿vale? Y ya está. A ver, ha quedado así, ¿vale? Así. Yo le he dado con unas puntaditas por aquí para bajarle un poco el cuello, para que se quedara un poco para abajo. Después cuando le ponga la corbata se lo meteré por aquí debajo, ¿vale? Para que esto quede. Bueno, ahora le voy a hacer el faldoncillo de aquí. A ver, para hacerle como el faldoncillo de aquí, voy a dejar este de aquí, lo voy a dejar libre. Más o menos que quede aquí, ¿vale? Este. Bueno, pues voy a empezar haciendo, este lo voy a dejar libre, ¿vale? Voy a empezar haciendo 8 puntos y un aumento, con el mismo color con el que hemos tejido esto. 8 puntos y un aumento, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, a ver, 5, 6, 7 y, a ver, 8. Y ahora en el siguiente punto el aumento. 2 puntos en el mismo punto. Y así voy a hacer en toda la vuelta. 8 puntos y aumento. Y este punto lo dejaré sin tejer, ¿vale? Tejeré hasta aquí. Vale, mirad. He acabado ya esta vuelta, 8 puntos. En vez de hacer el último punto, en vez de hacerlo aquí abajo, lo he tejido un poco más para arriba, en un punto más para arribilla, para que más o menos quede enfrente, ¿vale? Bueno, pues ahora el último que dije, este punto sin tejer no lo he tejido. A ver, ese de ahí, no lo he tejido, ¿vale? Y ahora voy a hacer una cadena y giro para tejer por aquí. Y voy a hacer 2 vueltas de puntos sobre cada punto, ¿vale? Digamos que esta va a ser ahora la vuelta número 2. Voy a hacer puntos sobre cada punto, voy a tejer y voy a hacer otra vuelta más de puntos sobre cada punto. 2 vueltas punto por punto, ¿vale? Así, para que quede como un, yo qué sé, como la chaquetilla, ¿vale? Bueno, pues nos vemos cuando acabe la vuelta. Vale, así ha quedado el faldoncillo, ¿vale? Así, a ver, mirad, como la chaqueta, ¿vale? Ahora con la aguja guardaré el hilo y ya está. Y el cuerpo ya estaría, ¿vale? Bueno, y ahora para la cabeza la voy a hacer la misma que la muñeca de comunión. Va a ser la misma cabeza, ¿vale? Pero bueno, lo voy a volver a decir. La primera vuelta va a ser un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3. En la vuelta número 2 van a ser todos aumentos con un total de 12 puntos. Todos aumentos con un total de 12 puntos. A ver. Y así hasta acabar la vuelta. En la vuelta número 3 va a ser un punto y un aumento. Yo el punto ya lo tengo marcado y ahora me tocaría el aumento. Y así en toda la vuelta un punto y un aumento.
En la vuelta número 4 va a ser 2 puntos y un aumento. Ya tengo el primero marcado, ahora 2 y ahora tocaría el aumento. Y así en toda la vuelta, 2 puntos y aumento, 2 puntos y aumento, 2 y aumento. En la vuelta número 5 va a ser 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y aumento. Hay aumento. Y así en toda la vuelta, 3 puntos y aumento, 3 puntos y aumento. Yo llevo 2, 3 y ahora me tocaría el aumento. Y así en toda la vuelta. En la vuelta número 6 va a ser 4 puntos y un aumento. Pero primero tejemos los dos primeros. 1, 2 y aumento. Y ahora ya sí los 4. 1, 2, 3 y 4. Y ahora me tocaría el aumento. Y así en toda la vuelta, 4 puntos y aumento, 4 puntos y aumento. 2, 3, 4 y aumento. En la vuelta número 7 va a ser 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y aumento. Y así en toda la vuelta, 5 puntos y aumento, 5 puntos y aumento. En la vuelta número 8 va a ser 6 puntos y un aumento. En esta vuelta vamos a tejer eso, primero los 3 primeros, 1, 2, 3 y aumento. Y ahora ya los 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aumento. Y recordar que aquí al final tendremos que tejer los 3 puntos que tejimos aquí al principio, ¿vale? Vale, ahora de la vuelta número 9, que es esta, a la vuelta número 19, vamos a hacer punto en cada punto. De la vuelta número 9 a la vuelta número 19, punto en cada punto. De la 9 a la 19. Vale, la vuelta número 20 vamos a hacer 6 puntos. Vale, se me acaba de partir el marcador. Últimamente se me parte muchísimo. 6 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora la disminución. Y así en toda la vuelta, 6 puntos y una disminución, 6 puntos y disminución. En la vuelta 21 va a ser 5 puntos y una disminución. Yo ya tengo el primero, ahora 2, 3, 4, 5 y disminución. Y así en toda la vuelta, 5 puntos y disminución, 5 puntos y disminución. Vale, le he puesto los ojos entre la vuelta 13 y la vuelta 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entre la vuelta 13 y la vuelta 14. Y le he dejado 6 puntos de separación, ¿vale? Vale, en la vuelta 22 vamos a... Sí, 22. Vamos a hacer 4 puntos y una disminución. 1, pongo el marcador. 2, 3, 4 y disminución. Y así en toda la vuelta, 4 puntos y disminución, 4 puntos y disminución. En la vuelta 23 va a ser 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y disminución. Y así en toda la vuelta, 3 puntos y disminución, 3 puntos y disminución. En la vuelta 24 va a ser 2 puntos y una disminución. Ya tengo el primero, ahora el segundo y ahora la disminución. Y así en toda la vuelta, 2 puntos y disminución, 2 puntos y disminución. 1, 2 y de nuevo la disminución. En la vuelta 25 va a ser 1 punto y una disminución. Ya tengo el primero hecho y ahora la disminución. Y así en toda la vuelta, 1 punto y disminución. Acordaros ya de ir rellenando para que no nos cueste tanto trabajo ya.
Y así, un punto y disminución, un punto y disminución. Y acabado ya la vuelta 25, ya me voy al siguiente punto, hago un punto deslizado y ya está. Y ya voy a cortar hilo para guardar o coser o lo que sea. Y esta sería la cabeza de nuestro muñeco, ¿vale? La meteremos un poquito así por el cuello y así quedaría nuestro muñequito de comunión. Ahora para el brazo, en color carne, voy a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, así hasta 6. En la vuelta número 2 va a ser todo aumentos, en cada punto un aumento. Yo ahora haría en mi primer punto mi aumento, ahora en el siguiente un punto y otro punto, a ver, ya son 4, en el siguiente otros 2, ahí, como estoy hoy, hoy mal, 1, 2, bueno, así hasta 12 puntos, ¿vale? En la vuelta número 3 va a ser un punto sobre cada punto, o sea, en total en esta vuelta 12 puntos. En esta vuelta tenemos que tener 12 puntos, un punto sobre cada punto. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto y una disminución en toda la vuelta, un punto y una disminución. Y en el último punto vamos a hacer un cambio de color con el que estamos haciendo el traje del niño. Yo en mi caso lo estoy haciendo de este color, ¿vale? Pues haré el cambio de color a este color. Y nada, pues nos vemos en el cambio de color. Vale, ya tengo el cambio de color puesto, ¿vale? Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de puntos sobre cada punto con este color. O sea, la vuelta número 5 y la vuelta número 6. Y en la vuelta número 6 vamos a hacer un cambio de color. Yo le voy a hacer en dorado, ¿vale? En la vuelta número 6, en el último punto, en dorado. Digamos, para hacerle esto, ¿vale? Como esta decoración. Pues en el último punto voy a hacer, de la vuelta número 6, voy a hacer un cambio de color a dorado. Vale, ya tengo mi color dorado puesto en la vuelta número 6. Ahora, en la vuelta número 7 voy a hacer punto sobre cada punto con el dorado, ¿vale? El del traje no se lo voy a cortar, porque con el dorado ahora solo voy a hacer una vuelta, ¿vale? Y voy a volver al del traje. Voy a hacer punto sobre cada punto con el dorado. Y en el último punto voy a volver al del traje, ¿vale? En el último punto volvemos al del traje. Vale, ahora en la vuelta número 8 vamos a tejer con el del traje. Una vuelta. Punto sobre cada punto. Con el... Espero estar explicándome bien, ¿vale? Vale, ahora en la vuelta número 9 de nuevo con el color dorado, ¿vale? Vamos a hacer puntos sobre cada punto. Y esta va a ser con el color dorado, ya va a ser la última vuelta de puntos sobre cada punto. Con el color dorado. Ya cuando acabemos esta vuelta, la cortamos, el color dorado, ¿vale? Cortamos el hilo y ya seguimos tejiendo con el del traje. Vale, ahora de la vuelta número 10, que es esta, a la vuelta número 17 vamos a hacer puntos sobre cada punto. De la 10 hasta la 17. Si queréis rellenar, podéis ir rellenando ya. Yo le he metido hasta aquí, hasta donde están las manos, ¿vale? De color carne le he metido un poco de relleno. Y ya está. Pues cuando llegamos a la vuelta número 17 cortamos hilo y pues para guardar, coser o lo que sea. Aquí arriba le voy a hacer también ¿cómo es? Un de esto de color dorado. A ver, mira, aquí tengo otro traje. Le voy a hacer esto, ¿vale? Aquí arriba. Como una decoración también.
Para hacerle lo de la decoración de arriba de los brazos, voy a hacer un anillo mágico y dentro del anillo voy a hacer 9 puntos. 1, 2, 3. Y ahora en la vuelta número 2 voy a hacer puntos sobre cada punto, pero cogiendo la hebra de atrás, ¿vale? Esta de atrás que se ve, cogiéndola, voy a hacer puntos sobre cada punto. Vale, ya que tengo los 9 puntos, me voy al siguiente con un punto deslizado y corto hilo para coserlo ahí, coserlo a nuestro brazo. A ver, aquí tantos hilos por aquí arriba. Si queréis rellenar para que esto se quede más redondito y tal, no se aplaste o algo, pues rellenáis hasta arriba los brazos. Así quedaría. Vale, ¿os acordáis que para la muñeca le quité, son 4 hebras y saqué 2? Pues aquí voy a hacer lo mismo para hacerle la corbata, ¿vale? Mi hilo tiene 4 hebritas, ¿veis? A ver si se ve bien. Tiene 4 hebras, aquí una pegada, y voy a sacar 2. Corto un trozo de hilo grande y voy a sacar 2 hebras. El muñeco lo he estado tejiendo con una aguja de 2,5, ¿vale? Está ahí un poco borrado, pero se ve. Y ahora para la corbata lo voy a hacer de, no sé si se verá, 2. Iba a hacerlo más pequeño, pero no encuentro una aguja más pequeña. Así que voy a hacerlo con esta de 2, a ver cómo sale. Porque en el muñequito, en el otro que he enseñado, lo he hecho con una de 1,5. Bueno, pues para empezar voy a hacer 5 cadenas. Yo la corbata la he hecho de esta manera porque no sabía, la verdad que he tenido más lío al hacer la corbata. Bueno, 5 cadenas, ¿vale? 1, 2, 3. Ahora tejo en la siguiente, en la cadena que hace 2, ¿vale? Me salto una y en la siguiente un punto bajo. 1, en la siguiente otro punto bajo. 2, en la siguiente otro punto bajo. 3, y en la siguiente otro punto bajo. 4, ¿vale? En total en esta vuelta tengo que tejer 4 puntos. Vale, ahora giro por aquí así, subo con una cadena y voy a hacer una disminución. Una y en la siguiente otra dismi. Y 2. Ya he hecho disminución. Espero que se vea porque, madre mía. Ahora giro el tejido de nuevo. Subo con una cadena. Y voy a tejer los 2 puntos que tenemos. 1 y 2. Así más o menos va quedando. Ahora subo con una cadena, giro el tejido y voy a hacer una dismi, que en total nos tiene que quedar, a ver, un punto. ¿Vale? Nos queda un punto. Ahora giro el tejido y subo con una cadena y hago un aumento. 1 y 2. Vale, ahora vuelvo a subir con una cadena, giro el tejido y hago aumento 1, 2 y en el siguiente otro aumento. 1 y 2.
Ya tenemos 4 puntos, ¿vale? Ahora giro el tejido y subo con una cadena y tejo los 4 puntos. 1, 2, 3, a ver, 3, ahí, a ver si puedo. Vale, tenemos que tejer los 4 puntos. Ahora vuelvo a subir con una cadena y vuelvo a tejer los 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Nada que se me resiste. Ahora, 4. Vale, ahora subo con una cadena, giro y voy a hacer una disminución. Y voy a tejer los 2 puntos que quedan. 1 y 2. Ahora giro, o sea, subo con una cadena, giro y tejo los 3 puntos que nos quedan. 1, 2 y 3. Ahora vuelvo a subir con una cadena y vuelvo a tejer los 3 puntos. 1, 2 y a ver, 3. Así más o menos va quedando. Ahora subo con una cadena, vuelvo a girar y hago una dismi y tejo el último punto. En total en esta vuelta 2 puntos. Vale, vuelvo a subir con una cadena, giro y tejo los 2 puntos. 1 y 2. Vuelvo a subir y vuelvo a tejer los 2 puntos. 1 y 2. Subo con una cadena y hago una disminución. ¿Vale? O sea que nos quedaría un punto. Subo con una cadena y tejo este punto. Y ya está. Así quedaría la corbata. Y ahora me voy a ir por todo el filo, por todo este filo de aquí, aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta llegar aquí al principio, haciendo puntos bajos, ¿vale? Todo alrededor haciendo puntos bajos. Por aquí un punto bajo, por aquí otro punto bajo, por aquí otro punto bajo, todo alrededor haciendo puntos bajos, ¿vale? Vale, así es como ha quedado la corbata. A ver, este hilo hay que guardarlo. Así. Entonces se lo pongo aquí a mi muñequito. A ver. Y esto se lo bajaré para abajo después. Así y así. Quedaría la corbata. Después los brazos por aquí. Otra cosa. Le voy a meter limpiapipa para doblarlos después, ¿vale? Cuando los ponga así para doblarlo. Esto irá aquí arriba, como he explicado antes, y eso. Ahora voy a hacer la cadena esta que lleva por aquí, ¿vale? La cadena esta la voy a tejer igual con la aguja de 2, con el mismo hilo este de 2 hebras que he dejado, con el que he tejido la corbata. Voy a hacer cadenas, cadenas, cadenas y ya está, hasta las que yo vea necesarias. Las doblaré un poco y hasta que vea, ¿vale? Habré hecho unas 40 cadenas. Después se lo voy a poner al muñeco y si veo que me sobra, pues le iré disminuyendo, que creo que le va a sobrar, ¿vale? Se lo voy a meter debajo de la corbata y ya está. Ahora vamos a hacerle el pelo. Y el pelo se lo voy a hacer en marrón, este.
Y mira, os voy a enseñar, llevo aquí un montón de tiricas de pelo, ¿vale? El pelo se lo voy a hacer, este pelo se lo hice al Ángel, creo que tenía, sí, al Ángel, tenía un vídeo por ahí, vale. Le voy a hacer como estos banderillas, ¿vale? Estos triangulitos, vale. Y voy a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. En la segunda cadena voy a hacer un punto bajo. En la siguiente voy a hacer medio punto alto, ¿vale? Saco por los 3. Y en la tercera voy a hacer un punto alto. Saco por 2 y saco por 2. Y en la cuarta otro punto alto. Saco por 2 y saco por 2. Y así muchos triangulicos. 1, 2, 3, 4 y 5. Punto bajo en la segunda cadena, siguiente medio punto alto, siguiente punto alto y siguiente punto alto. Y así pues hay que hacer mucho para ir midiéndoselo aquí a nuestro muñequito, ¿vale? Por aquí así más o menos ir midiéndose. Mirar más o menos como voy poniéndoselo, voy dándole vueltas a esto por aquí y voy con alfileres, voy a ver, poniéndole alfileres para después a la hora de ir poniéndolo no equivocarme y tal. Y yo creo que con las banderitas estas que tengo por aquí, yo creo que tengo suficiente estas ya. Bueno, pues así quedaría la cabeza de, esto tengo que ponerlo mejor, de nuestro muñeco. Mirad qué bonito. Vale, pues yo creo que ya estaría todo. El pelo ya está, todo lo de nuestro muñeco. Y yo creo que ya faltaría solo montar, ¿vale? Todo por aquí. Esto, la corbatita por aquí. Los brazos por aquí. Esto por aquí arriba. Y así quedaría más o menos. Esto por aquí. Esto que es las cadenas estas que hemos hecho. Pues nada, cuando tenga todo listo vuelvo, ¿vale? A ver, mirar como la corbata y esto le he echado silicona para que se quede ahí pegadito. Y ahora los brazos se lo he puesto y mirad, los giro, le he metido por dentro limpiapipas y se los puedo poner así, ¿vale? Vale, pues ahora le voy a pegar el pelo a nuestro muñequito. Vale, mirad, ya le he puesto el pelo, ¿vale? Y así es como ha quedado. Uy, por aquí se le ha quedado un poco de silicona, ahora después se lo quito. Así es como le ha quedado. Ahora le miraré más desperfectillos que tenga. Bueno, pues ahora se lo pongo aquí a mi muñeco. Le daré un poco más de forma. Si veo que tengo que meterle relleno. Y así es como quedaría. Vale, y así es como ha quedado nuestro muñeco de comunión. Y aquí tenemos a los dos, a la muñeca que realicemos y al muñeco que hemos hecho hoy en el vídeo. Pues nada, pues espero que os guste y nada, que muchísimas gracias por suscribiros, por darle a like y por compartir y todo. La verdad que ha tardado un poquito el muñeco, no sé, la corbata no vea la que me ha dado para realizarla. Y ya está, pues nada, que lo hagáis y que muchísimas gracias de nuevo.